Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video que tenemos en el canal. El día de hoy tendremos la oportunidad de ver nuevamente un video o un tema más acerca de Romanos. Y bueno, yo espero que ya estos videos que hemos estado grabando los hayan tenido la oportunidad de verlos y que haya causado algún impacto dentro de la vida de cada uno de ustedes, que es el objetivo que realmente tiene la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, ya terminamos el capítulo 12, lo dividimos en dos partes. Primero vimos lo que tiene que ver con la parte del creyente, con los dones. Es importante que el creyente ejerza un don. Luego veíamos acerca de cómo debe comportarse el creyente ahora que está en esa parte de la madurez, ¿verdad? Veíamos que debemos aprender a amarnos los unos a los otros, a no vengarnos de los demás, y un sinnúmero de cosas, hermanos, que tienen que ver con de nosotros hacia aquellos que no actúan correctamente, ¿verdad? Y bueno, esperamos que a través de lo que hemos escuchado, bueno, tengamos la oportunidad de alguna forma de que nuestra vida sea desafiada a crecer espiritualmente y a empezar a trabajar estas áreas que en muchas ocasiones en las cuales podemos estar fallando. Bueno, el día de hoy, el tema que hoy tenemos es un tema, pues, que tiene también ese efecto o debe tener ese efecto en la vida de cada uno de nosotros. Y el tema de hoy tiene que ver, o tiene el título, y lo podemos llamar así, sumisión al gobierno. Y desde el título seguramente usted ya podrá en casa o donde se encuentre empezar como que a sentir algo por el tema. En muchas ocasiones debemos aceptar que no hemos actuado correctamente en cuestión de nosotros hacia las autoridades. En algún momento de nuestra vida quizá no actuamos correctamente, pero bueno, independientemente de esa situación, bueno, el objetivo que tiene la palabra es que podamos ser instruidos y que a través de ella podamos ir haciendo esos cambios que nuestra vida necesita para poder seguir creciendo y cada día llegar a ser cada día más semejantes al varón perfecto, que en este caso es Cristo. Y bueno, vamos a iniciar en este momento buscando el libro de Romanos, el capítulo 13 y el versículo 1, y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es lo que nos está comentando el versículo 1 del capítulo 13. Iniciamos con esta frase que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya desde el inicio, como que de repente encontramos una palabra que nos cuesta mucho trabajo asimilar, la palabra someternos. ¿Cuánto nos cuesta a los seres humanos poder asimilar esta palabra? Porque siempre dentro de nosotros sale ese rechazo a poder permitir que alguien esté sobre nosotros y tener que obedecer las órdenes de esa persona que está sobre nosotros. Bueno, es importante que como creyentes aprendamos a que es importante que nos debemos someter. En este caso, si eres hombre casado, bueno, tienes que estar sometido al Señor. Si eres una persona o un hijo de familia, bueno, tienes que someterte a tus padres. Es importante que como creyentes aprendamos lo importante que tiene que ver con someterlos. Y en esta situación, bueno, es a nivel general. Ciertamente la palabra del Señor actual en este pasaje nos habla a todos, pero específicamente al creyente, a aquel que dice o tiende a profesar una fe en Cristo. Bueno, es a ellos que Pablo habla y nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, a todas las autoridades superiores. Y aquí hablamos de el presidente, el gobernador, hablamos de presidente municipal, hablamos de las personas que se encargan de salvaguardar el orden público, ¿no? El tránsito, la policía, de diferentes organizaciones y dependencias de gobierno a las cuales nosotros somos llamados a través de la Escritura en este momento
someternos. Someternos. Y cuando hablamos de la palabra someterse, es una expresión que no es una, esta expresión de someterse, de sométase, no es una expresión que está sujeta a voluntad. No, es una expresión que es un mandato, que no tiene opción para el creyente. Es una orden, es un mandamiento de parte del Señor, que Pablo está escribiéndonos aquí en Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona es llevada o es desafiada a poder ejercer esta acción de someterse. Y hablamos de que debemos tener una actitud de sumisión a las autoridades superiores, y esto incluye, hermanos, a que debemos obedecer las leyes. Esto incluye que debemos tener respeto, debemos ver a las autoridades oficiales con honor, debemos tener todo ello, un respeto genuino hacia nuestros gobernantes, hacia funcionarios de gobierno, porque, hermanos, ellos están puestos por parte del Señor, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando lo que dice Romanos 13 del 1 al 7. Y bueno, encontramos que el creyente debe aprender a respetar a las autoridades que han sido puestas como gobierno en el lugar donde él vive. En otras enseñanzas que podemos encontrar similares en el Nuevo Testamento, se nos deja claro, hermanos, que la enseñanza que daban los discípulos era muy clara en cuestión a que independientemente del gobierno que se ejerciera en ese lugar, no importaba, hermanos, qué tipo de gobierno, si era un buen gobernante, si no lo era, la orden y el deber como creyente de cada uno de nosotros es someternos. Y esto lo vemos en 1 de Pedro 1:1. Vamos a buscar este pasaje, 1 de Pedro 1:1. Y encontramos aquí en este pasaje que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, él les habla, fíjense a quiénes, a los expatriados de la dispersión que se encuentran en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, ellos se encontraban en una situación de haber sido expatriados. Y vean lo que le dice, después vamos a leer ahora que entendemos a quién va referido lo que dice esta carta. Vamos a buscar también 1 de Pedro 2, 13, 17. Veamos qué es lo que le dice a estos hermanos en Cristo que se encuentran en aquellos lugares como expatriados. Dice 1 de Pedro 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, vea lo que dice ahí: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Bueno, aquí vemos cómo los creyentes, el mismo apóstol Pedro les está hablando en aquellos lugares donde se encontraban dispersos, a que respetaran las leyes, a que honraran a aquellos que estaban en eminencia en el gobierno. Es importante, independientemente del tipo de gobierno que existiera en aquellos lugares, que el creyente le es mandado a que su comportamiento frente a una autoridad debe ser el de someterse, el de honrar, el de respetar, el de hacer valer la ley, el de tener un sumo respeto por aquellas instituciones que han sido puestas para guardar y salvaguardar el orden en un lugar. Y bueno, eso es lo que nos está diciendo la escritura aquí en 1 de Pedro. Pablo seguía al pie de la letra, aún el mismo apóstol Pablo, vimos ahorita la enseñanza de Pedro. Ahora vamos a ver otro ejemplo en cuestión al mismo apóstol Pablo, haciendo caso real acerca de lo que él mismo está enseñando, de que debemos someternos a las autoridades. Y hermanos, aún en situaciones difíciles, y aún en situaciones, hermanos, donde existe algo que no es correcto, o por decirlo así, donde hay injusticia, bueno, mismo Pablo es
de alguna forma muestra ese sometimiento a la ley y a diferencia de muchos de nosotros que en ocasiones queremos actuar de una forma irrespetuosa hacia las autoridades, bueno, Pablo está permitiendo que la ley caiga sobre él, aún a pesar de que pueda haber sido justo. Vamos a ver Hechos 16, 25. Y bueno, si usted recuerda, hermanos, Pablo y Silas habían sido acusados por un delito que no era como tal así. De una forma injusta, Pablo y Silas habían sido metidos a la cárcel debido a la acusación de algunos varones que tenían por ahí sus negocios, una mujer que tenía espíritu de adivinación, si mal no recuerdo. Pablo, por cierto hostigamiento por parte de esta persona que tiene este espíritu, bueno, Pablo saca ese espíritu de esta mujer y bueno, estos hombres quienes hacían negocio con esta persona a través de este espíritu de adivinación, bueno, se enojan y levantan al pueblo para entregar a Pablo y Silas, acusándolos de una conducta inapropiada. Y bueno, Pablo y Silas paran a la cárcel después de injustamente acusados de un delito como tal injusto. Y vemos lo que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, vemos a Pablo aún en una situación muy difícil, donde habían sido golpeados, habían sido maltratados y habían sido tratados como criminales injustamente. Bueno, Pablo se somete a la autoridad de una forma increíble. Pablo no está exigiendo sus derechos, Pablo no está exigiendo una forma ni amenazando a las autoridades por esta situación, sino todo lo contrario. Vemos a Pablo y a Silas en el peor momento, en un momento difícil, un momento duro, y reaccionando de una forma madura espiritualmente. Y vemos el comportamiento de estos varones que aún en medio de un calabozo maloliente, bueno, ellos están alabando el nombre del Señor y dando testimonio del Señor Jesús en este lugar, dice, y los presos escuchaban a estos varones cantando. Entonces vemos cómo dan testimonio del Señor a pesar de estar pasando por una situación no muy agradable. Los creyentes como tal debemos ser ciudadanos modelo, hermanos, y eso es algo que a veces se nos olvida. En ocasiones, hermanos, nos gana mucho nuestra carne y de repente si somos parados por un tránsito, antes de escuchar cuál es la situación por la cual se nos ha detenido, bueno, ya estamos empezando a reaccionar de una forma agresiva, ¿no? Somos hermanos como creyentes, se nos ordena, hermanos, no se nos da una opción, que debemos aprender a hacer, a someternos y a ser ciudadanos modelo, es lo que debemos aprender a hacer. Debemos procurar, hermanos, que nuestro comportamiento dentro de la sociedad y aún frente a las autoridades debe ser la de dar a entenderles que a través de la palabra, hermanos, nosotros hemos entendido que debemos respetar a nuestras autoridades, debemos pronunciarnos también, hermano. Eso sí, no quiere decir que debemos, que dentro del ámbito de la ley, si de repente hay una ley que promueve el pecado, que si de repente hay situaciones que van en contra de nuestras creencias, bueno, debamos permitirlo, ¿no? Eso sí, hay maneras correctas de pronunciarnos en contra del pecado, en contra de la injusticia, en contra de la inmoralidad, como hoy en día que hay muchas leyes que permiten de alguna forma inadecuada y a la luz de la palabra del Señor ciertas conductas ahora como correctas. Bueno, eso puede ser causa de otro tema, hermanos, pero esto no quiere decir que el creyente debe adoptar ni debe obedecer todo absolutamente. No, hay ciertas restricciones que vamos a ir viendo, hermanos, pero la idea, hermanos, es que en lo que es correcto, en lo que tiene que ver con la ley, en algo que podamos haber infringido, debemos aprender a someternos. Y bueno, hablando acerca de esas restricciones, es cierto, hay restricciones al someterse a la ley, pero debemos aprender, hermano, en qué momento, y ser maduros en este sentido, en qué momento es correcto, de alguna forma, no cumplir como tal la ley. Sí hay situaciones en las cuales un creyente se puede negar al cumplimiento de la ley, pero son muy específicas, hermano, y le invitamos para que en madurez en el Señor usted pueda de alguna forma analizar en qué momento usted
se puede encontrar y es más correcto, y es correcto que obedezcamos primeramente al Señor que a nuestros gobiernos, y es en ciertas situaciones específicas. Y podemos decirlo así, hermanos, existe una limitación a la obligación que el creyente tiene de someterse a la ley, y esto es que la ley nos exija desobedecer la misma palabra de Dios. Si de repente la ley ahora nos pide desobedecer o desacatar alguna orden espiritual, alguna orden de parte del Señor, como tal, hermanos, bueno, como creyentes estamos obligados a obedecer primeramente la palabra del Señor. Y bueno, esto lo vamos a ver, hermanos, en un ejemplo, Éxodo 1:17. ¿Qué pasó en este momento, hermanos? Bueno, vamos a tratar de analizarlo. El gobernador de Egipto había mandado a matar a los hijos varones que nacieran de los judíos, del pueblo de Israel. Tenían temor porque el pueblo de Israel se multiplicaba de tal forma. Y bueno, la estrategia a seguir era que las parteras o las líderes de las parteras hicieran lo siguiente, que cuando una hebrea iba a dar a luz, bueno, ellas pudieran por ahí hacer algo para que para que nacieran sin vida prácticamente, ¿no? La orden era que las parteras ejercieran este homicidio a los recién nacidos. Y vemos Éxodo 1:17 que dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Hermano, es importante que obedezcamos las leyes, pero en este caso estas mujeres tuvieron temor a Dios, y antes que obedecer al gobernador, al rey, que en este caso era el faraón, y créanme que desobedecer para ellas al faraón, esto era motivo para que murieran, y aún arriesgando su vida, prefirieron, en el sentido de tener temor de Dios, prefirieron no hacer este tremendo mal en contra del pueblo de Israel. Y bueno, ellas, si ustedes siguen leyendo a continuación, van a entender y van a leer esa parte donde, bueno, Dios les recompensa a estas mujeres porque no hicieron conforme lo que el faraón les pidió. Y dice Dios, en el 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y el 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios nos llama a someternos a las autoridades, sí, pero cuando la orden de la autoridad o del gobierno tiene que ver con cometer pecado, con cometer algo que infringe la ley de Dios, bueno, hermanos, usted y yo no estamos obligados como tal a obedecer y a someternos a la autoridad, porque estamos primeramente obligados a cumplir la ley de Dios. Y quiero que entienda, hermano, que esto es en casos específicos. Y en esto tenemos que ser maduros espiritualmente para poder adoptar y saber en qué momento es importante que hagamos caso omiso a la autoridad. Otro caso que podemos recordar está en el libro de Daniel. Y hermanos, cuando 4 jóvenes fueron llevados ante Nabucodonosor, bueno, ellos se les encargó que comieran de la misma ración que el rey, pero esa ración del rey era, según lo que hemos leído en Daniel, sabemos que el rey comía de lo que era ofrecido primeramente a los ídolos. Entonces Daniel era un hombre que tenía temor de Dios juntamente con sus amigos. Era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos prefirieron, hermanos, pedirle a aquel encargado que no se les obligase a comer de lo que estaba contaminado, y le pidieron que comer legumbres. Y bueno, en ese momento, hermanos, ellos se atreven a desobedecer una orden real, pedir permiso para desobedecer, porque para ellos era más importante tener temor de Dios. Otro caso también en el libro de Daniel, usted lo puede ver, cuando el rey Nabucodonosor mandó a Sadrach, Mesach y Abednego a adorar su propia estatua, y ellos se negaron a adorar un ídolo, una imagen, la imagen de un gobernante que se creía una deidad. Y entonces, hermanos, en esos momentos, cuando el obedecer la ley infringe la ley de Dios, hermanos, estamos en ese momento, son las limitantes a nuestra obligación de cumplir
y de obedecer al gobierno, hermanos. Son casos muy específicos cuando nosotros como hijos de Dios debemos obedecer primeramente al Señor. Pero son casos no muy comunes de vivirlos, hermano, y por eso es que debemos aprender que debemos someternos a las autoridades. Es importante, hermanos, es difícil no sé, me imagino, muchos de nosotros no nos hemos encontrado en ese momento, en esa situación como ellos, quizá algunos en algunas partes del mundo sí lo estén pasando, pero en general, hermanos, esto no sucede. Pero si llegase a suceder, hermanos, es importante que aprendamos a obedecer primeramente al Señor. Todos los miembros estamos obligados a cumplir la ley como tal. Y después de comentar acerca de que debemos someternos a toda persona, que debemos someternos a las autoridades superiores, ya vimos que es algo que Dios quiere que hagamos, ya vimos en qué momentos no debemos hacerlo. Continuando aquí en el versículo 1, nos dice ahora, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjese, hermano, lo que nos dice esta porción de la Escritura. Nos está diciendo que no existe autoridad puesta en todo el planeta, en ninguna parte del globo terráqueo, hermanos, que no haya sido puesto por parte de Dios. Hermanos, esto nos habla de que Dios, a pesar de que la mayor parte de las personas en esta tierra ignoran o le ignoran o no le buscan, hermanos, indefinidamente, hermanos, podemos decirlo así, que Dios tiene el control en cuestión a quién está y quién no. Pablo dice que el gobierno humano, lo que está diciendo aquí, es ordenado por Dios. Dios es aquel que se place de que exista gobierno en el mundo. Es importante, hermano, para nosotros como sociedad que exista un gobierno en nuestras naciones, en nuestros estados, en nuestras localidades, en nuestras ciudades, porque esto da un orden. Esto hace que exista ley. Esto hace que de alguna forma exista ese freno a lo que tiene que ver con la maldad. Y esto viene de parte de Dios. Y cuando leemos esto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, hermanos, quiere decir, hermanos, que Dios mismo es aquel que se place y también quien ordena que esto sea así. Y esto nos hace, hermanos, a que si Dios mismo es aquel que se place de que haya autoridad y que Él es el mismo que pone a las autoridades, esto nos da aún más responsabilidad, el saber esto, de someternos a las autoridades, de obedecer, sin importar, fíjese, hermanos, y esto es algo que puede ser polémico, pero es así, sin importar qué forma haya adquirido o qué tipo de gobierno humano exista en el mundo, hermanos, siempre ha existido la autoridad soberana de Dios. Hermano, piénsalo de esta forma. Usted puede pensar que a lo largo de la historia ha habido, pues, atrocidades cometidas por muchos gobernantes a lo largo de la historia, ¿no? Hay personas que han marcado la historia de una forma negativa, como Hitler, como Mao Zedong en China, y otro tipo de gobernantes que han hecho lo malo delante de Dios. Y ciertamente Dios permite en su soberanía que existan y que esos gobernantes estén ahí. Dios no hace esa maldad en contra de la gente. Cada gobernante actúa de forma incorrecta y malvada hacia las personas. Cada persona es responsable de sus propias acciones, pero Dios es el que permite que los gobernantes estén dentro de las naciones. Y a cada uno de esos gobernantes, ya sea buenos o malos, hermanos, corresponde juicio en algún momento delante del Señor por lo bueno y lo malo que hayan hecho ante su pueblo, hermanos. Pero debemos entender que es Dios quien en su soberanía permite que exista gobierno dentro de las naciones. Y a Él corresponde, hermanos, el poder. Y eso lo vemos en el Salmo número 62, 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios
es el poder. El poder, hermanos, proviene de Dios. Y es el mismo Dios quien permite que una u otra persona esté al frente de una nación. El mundo entero, todas las cosas en el cielo y en la tierra, incluyendo al mismo Satanás, hermanos, y aún sus huestes de demonios, están sujetas a la autoridad del Señor. Nada, ninguna cosa, ni situación buena o mala, hermanos, está ajeno a la autoridad y al permiso del Señor. Hermanos, y esto es algo difícil a veces de asimilar, que aún, hermanos, lo más atroz que pasa en el mundo tiene que ver con el mismo propósito de Dios. No es que Dios lo ejecute como tal, pero Dios permite que suceda porque todo esto va de acuerdo al plan eterno que tiene nuestro Creador. Bueno, hermanos, el poder que cualquier persona, grupo, sociedad pueda llegar a poseer ha sido delegado por determinación divina. Eso es lo que estamos tratando de decir. Y una cuestión muy diferente a esto es la manera buena o mala como se haga uso de ese poder que cada persona pueda tener. Eso corresponde a las personas. Y esto, hermanos, es un llamado para que nosotros, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, o dependiendo de dónde nos veas, si estás viviendo en un país donde, pues, pudiéramos decirlo así, no existe un gobierno correcto, hermanos, la ordenanza, hermanos, es que debemos respetar a las autoridades. Aún a pesar de su mal comportamiento, aún a pesar de que no están haciendo las cosas bien delante del Señor, hermanos, nuestro deber es respetar la autoridad. Vimos ejemplos hace un momento de Pablo, de Pedro, y aún vemos ejemplos, hermanos, donde Daniel, donde otros hermanos en la Escritura tuvieron que respetar a la autoridad y aún desafiar, hermanos, esa autoridad cuando Dios mismo era más importante. Pero siempre todo eso, hermanos, fue hecho con sumo respeto, nunca faltándole al respeto a la autoridad. Y luego continuamos y dice en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, aquí ahora nos habla acerca de aquellos que de una forma, pudiéramos decir así, completamente con ese deseo como tal, se oponen a la autoridad. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es importante que como iglesia obedezcamos a las autoridades, hermanos, porque cuando no hacemos esto, porque cuando no estamos actuando de una forma correcta en cuestión al respeto a la autoridad, no estamos solamente desobedeciendo a una ley o a una cierta persona que está encargada de la ley, sino estamos de alguna forma cometiendo un mal acto en contra de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Hermano, nosotros estamos llamados a tener un comportamiento correcto dentro del marco de la ley, es cierto. Y cuando nosotros no lo hacemos, cuando nosotros hacemos algo que no está bien delante de las leyes, hermanos, no solamente infringimos una ley civil, sino estamos desobedeciendo y cometiendo pecado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios quien ha puesto a esa autoridad para ejercer esas leyes. Hermanos, entonces tomemos en cuenta esto. Cada vez, hermanos, que nosotros nos queremos hacer los vivos, por ahí lo podemos decir así, cada vez que nosotros queremos reaccionar de una forma incorrecta o que hacemos o no respetamos una ley de tránsito y que nos pasamos un alto, cada vez que hacemos un acto indebido o que tomamos algo que no es nuestro, hermanos, e infringimos la ley, no solamente estamos desacatando una ley civil, sino que estamos transgrediendo la misma ley de Dios. Porque Él es el que ha puesto, como lo hemos aprendido, a esas autoridades. Y como tal debemos aprender a sujetarnos a las leyes que hay dentro de cada nación. Eso es lo que está tratándonos de decir el apóstol Pablo en este pasaje. En algún momento en la Escritura también vemos un ejemplo, pues, muy fuerte
de la reacción del mismo Dios, hermanos, porque Dios aborrece la actitud de sus hijos o de aquellos que dicen tener temor de Dios en cuestión a cuando no queremos sujetarnos a las autoridades. Y hubo un ejemplo, hermanos, en el libro de Números, donde, bueno, Moisés y Aarón habían sido puestos, uno, bueno, en este caso Moisés como el líder del pueblo de Israel, en el tiempo en el que vagaban por el desierto, y Aarón, el hermano de Moisés, había sido puesto también por Dios para ser el sumo sacerdote. Y bueno, vemos cómo el mismo pueblo de Israel, teniendo como tal un sector del pueblo de Israel liderados por un hombre llamado Coré, quieren por ahí cuestionar la autoridad de los líderes, ¿no? Y quieren imponerse, ¿y por qué ustedes, no? Y vamos a ver este hecho en números 16. En el libro de Números 16, versículos 3, y dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí vemos el cuestionamiento del pueblo hacia ellos. Y vamos al versículo 13 y dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Y vamos a ver qué pasa, cuál es la reacción de Dios ante el desacato del pueblo por cuestionar y tratar de alguna forma de quitar a quien Dios había puesto como líder en esta nación. Bueno, vemos en este pueblo de Israel. Y vemos en el versículo 31 en adelante: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Vemos cómo Dios siente esa ira y esa molestia y ese enojo cuando su pueblo, cuando aquellos que dicen ser sus seguidores, bueno, no acatan una ley. Hermano, es importante. Quizá hoy no se abra la tierra para tragarnos como al pueblo de Israel, ¿no? Y eso no sucederá así como tal. Pero hermanos, la enseñanza aquí es que debemos aprender a respetar las leyes. Debemos aprender a respetar a aquellos que están por encima de nosotros. Porque cuando no es así, hermanos, antes que estar desobedeciendo a un funcionario público, a quien estamos desobedeciendo primero es al Señor. Y esto no es agradable ante sus ojos. Y los que resisten, dice aquí, acarrean condenación para sí mismos. Y cuando habla de condenación aquí en el capítulo 13, versículo 2, no habla del juicio eterno de Dios, sino que cuando una persona, cuando un creyente que se rebela en contra de la autoridad, va a recibir como justo castigo que la misma ley del hombre le juzgue y le pueda condenar a cierto castigo. Entonces, eso es de lo que nos habla, hermanos. Cuando nosotros nos resistimos a cumplir la ley, cuando nosotros no acatamos una orden de tránsito, cuando nosotros no obedecemos, hermanos, una ley específica, o no pagamos lo que necesitamos pagar, hermanos, y lo hacemos con toda alevosía y ventaja sobre todas las cosas, lo único que estaremos acarreando hacia nosotros es que el mismo hombre pueda de alguna forma traer hacia nosotros justicia. Y eso, hermanos, no es correcto delante del Señor. Nosotros como creyentes somos motivados y somos ordenados y somos llamados a actuar correctamente delante de las autoridades. Versículo 3 del capítulo 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nos habla de los magistrados, de aquellas personas que están encargadas de la ley. Bueno,
Porque nos está diciendo aquí, hermanos, que estas personas que ejercen el cumplimiento de la ley no están delante de nosotros para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Bueno, en una nación donde se respetan las leyes, bueno, esto debería ser así, ¿verdad? Y aún, hermanos, esto nos debe llevar a entender que el hecho de que existan policías, el hecho de que existan tránsitos, el hecho de que exista cierto tipo de personas que resguardan la seguridad, hermanos, esto es bueno. Esto es algo bueno, hermanos. Independientemente de la situación que actualmente vivimos, donde, pues, desgraciadamente, por la maldad que existe en el mundo, a veces hay esa desconfianza en cuestión a las autoridades, a quienes resguardan nuestras vidas. Bueno, hermanos, ciertamente habrá muchas personas que actúan incorrectamente, pero en medio de esas personas que actúan mal, hermanos, hay servidores públicos que hacen bien su trabajo. No podemos de algún modo generalizar que todos actúan incorrectamente, porque el hecho de que haya personas que se encargan de nuestra seguridad, hermanos, es algo bueno, es algo que nos trae beneficio, es algo que debe ser algo que nosotros valoremos, hermanos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Aún, hermanos, en las naciones, y aún, hermanos, en nosotros como nación, en lo que usted y yo vivimos, a pesar pues a veces, y podemos decirlo así, hermanos, a veces, a pesar de la incompetencia de muchas autoridades, a pesar de lo bueno o malo, como ustedes lo puedan ver desde donde nos ven, aún a pesar de todo, hermanos, la autoridad llega a ejercer correctamente su trabajo, porque es cierto, hay muchas personas que ejercen maldad libres, pero también la autoridad ha logrado capturar a ciertos malhechores o ciertas personas que infringen la ley. Y puede usted recordarlo en casa, ¿no? O sea, cuando la autoridad dentro del marco de la ley ha actuado correctamente. Y ese es el objetivo que tienen ellos, hermanos. Están ahí para salvaguardar nuestra seguridad. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Eso es algo, es pregunta, hermanos. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Qué increíble, hermanos, es que haya personas que, por lo que hacen, llega a pasar una patrulla por el domicilio de cada uno de nosotros, y en lugar de que pase una patrulla, cause seguridad, hay personas que se esconden, ¿no? Porque, pues, ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme, ¿no? Y es cierto, hermanos. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno. ¿Quieres no sentirte preocupado cada vez que ves a alguien que se encarga de salvaguardar la seguridad? Bueno, si haces lo bueno, no tendrás por qué tener temor. Si tú haces lo bueno, hermanos, no tendrás temor de que cuando un policía o un tránsito te paren, no habrá temor. ¿Qué pasó, oficial? Podrás bajar la ventanilla y decirle, ¿qué pasó? Vamos a hacer una revisión de rutina en su auto. Bueno, adelante, ¿no? El que nada debe, nada teme. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y cada vez que revisen tu auto, bueno, diles, adelante. Si no has hecho nada incorrecto, hermanos, no tienes nada de qué preocuparte. Y tendrás alabanza de ella. Bueno, puede usted seguir adelante, no hay ningún problema, siga adelante, ¿no? Es importante, hermanos, que aprendamos a no entorpecer también el ejercicio de salvaguardar la seguridad. A veces puede ser que ni siquiera conocemos nuestros propios derechos y a veces queremos exigirlos. En ocasiones, a veces reaccionamos de formas incorrectas cuando la ley quiere hacer su trabajo. Si nos tienden a decir algo, bueno, les reaccionamos de una forma incorrecta. Debemos aprender que esa falta de respeto, debemos aprender que lo que viene de un comportamiento de alguien que no es creyente, no debe estar en nosotros. Y dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios
vengador para castigar al que hace lo malo. Ve a continuación lo que dice el pasaje del versículo 4. Quienes se encargan del gobierno, quienes se encargan de salvaguardar como funcionarios públicos, lo quieran o no lo quieran, aún a pesar de lo que ellos crean, porque la mayoría no tiene temor de Dios, están ejerciendo una orden y la voluntad del Señor. ¿Cómo debemos ver usted y yo a un funcionario público, a un policía, a un tránsito, a un militar, a alguien que de alguna forma tiene un cargo público? Lo debemos ver, hermanos, con los ojos siguientes: que la persona que está enfrente de nosotros, que representa la ley, es un servidor de Dios. Si aprendemos a visualizar, como dice la Escritura, a aquellos que están alrededor nuestro, como aquellos que hacen cumplir la ley, como servidores de Dios, nuestra mente y nuestra perspectiva de la forma en la cual los vemos va a cambiar demasiado. Aquella persona que te detiene, aquella persona que te hace una observación, es un servidor de Dios. Aparte de ser un servidor público, lo sepa él o no lo sepa, porque ya vimos que es Dios quien pone, quien da el poder, son servidores de Dios. Aún a pesar de que no tengan temor ni conocimiento de la Escritura. Y esa es la forma en la cual tú y yo debemos ver a estos servidores públicos, como servidores de Dios, con ese respeto, sabiendo que lo que ellos están haciendo, y aún a pesar de que nos están deteniendo, hermanos, están cumpliendo con el propósito del mismo Dios, que es que exista orden. Porque es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu propio bien. Pero si haces lo malo, entonces sí, teme. Si haces lo malo, entonces sí teme cuando te detienen, ¿no? Y ahí sí, si algo pasa, bueno, sí teme. Tendrás que tener temor. Porque no en vano, dice, lleva la espada. Y la espada es una figura, hermanos, de una acción que tiene que ver con lo que hace la ley. La espada nos habla acerca de la acción que simboliza el derecho que el gobierno tiene para infligir un castigo, incluyendo aún la pena de muerte por crímenes que así lo merezcan. Hermanos, la autoridad, el gobierno, tiene todo el permiso de parte de Dios de que para aquellos que no actúan correctamente bajo el mismo marco de la ley, reciban un castigo. Es bíblico. Si una persona de alguna forma robó, cometió homicidio, violó o hizo algún otro castigo, hermanos, Dios se complace de que la justicia del gobierno ejecute ese juicio hacia aquel que infringe la ley. Es correcto, hermanos, que la justicia haga su trabajo, exactamente. Y aún, hermanos, en las naciones donde la ley es aún más estricta que en el nuestro, la pena de muerte puede ser justificable, hermanos, porque está dentro del marco de la ley, hermanos. Aún el mismo Pedro en algún momento en la Escritura dijo: si lo que yo he hecho es digno de muerte, que así sea, hermanos, porque estamos sujetos a la ley, estamos sujetos a lo que dicen las personas que están por encima de nosotros ahí en el gobierno. Es importante que usted y yo nos grabemos esto, el respeto hacia los que están en eminencia, pues esa persona que lleva la espada es servidor de Dios, como lo acabamos de ver, vengador para castigar al que hace lo malo. Para eso están, hermanos, y es nuestro deber también como creyentes permitir que ellos hagan su trabajo. Versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hablamos de la sujeción, ¿cierto? ¿Es necesario que estemos sujetos? Sí. Y no debemos estar sujetos a ellos no solamente porque si no nos van a castigar, porque no podemos ir a prisión o porque podemos pasar un rato malo en la prisión. No solamente por el castigo, sino dice aquí, por causa de la conciencia. Quiere decir, hermanos, que si usted y yo respetamos la ley, si nosotros actuamos correctamente por la ley, no solamente sea por el castigo, sino por nuestra conciencia. Esto nos habla de lo que el Espíritu Santo y de lo que nosotros como creyentes practicamos, y que si lo hacemos sea porque tenemos temor de Dios y porque Él es aquel que se place de nosotros
cuando actuamos correctamente. Entonces, cada vez que usted y yo actuemos correctamente, hagámoslo porque Dios se complace de que cumplamos aquellas cosas que el gobierno nos demanda. Entonces, es algo que debemos analizar y llevar a nuestra vida a practicar. Dice en un versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice que por esto pagamos también los tributos, y los tributos nos habla acerca de los impuestos. Y ahí, hermanos, seguramente muchos de nosotros vamos a tener conflicto, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? A veces hay conflicto porque pues ya subió esto, ya subió aquello, el impuesto a la gasolina, el impuesto en cuestión a los que trabajamos, bueno, que tenemos una parte de nuestro salario, se hace un pequeño descuento en cuestión a los impuestos. Hermanos, todo esto que está dentro del marco de la ley de nuestra nación o de nuestras naciones, hermanos, es correcto. Debemos pagar nuestros impuestos. Debemos aprender que es bueno que esto suceda, porque a través de ello, hermanos, las dependencias de gobierno, el sector salud y muchas otras instituciones, pues funcionan. Los salarios de los que salvaguardan nuestra seguridad, el hecho de que existan diferentes instituciones que sirven y nos ayudan a todos nosotros para poder obtener ciertos beneficios en cuestión a trámites y cosas burocráticas, hermanos. Todo eso, hermanos, viene del pago de nuestros impuestos. Por lo cual dice, pues por esto pagáis también los tributos, hermanos. Y es por eso que debemos aprender a cumplir con nuestra obligación en lo que tiene que ver con la parte de los impuestos, en este caso, en lo que tiene que ver con Hacienda. Bueno, estemos completamente bien, a mano, no, sin deberle nada a nuestro gobierno, porque dice, porque ellos, los que se encargan de recaudar los impuestos, dice, también son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Debemos aprender, hermano, a que debemos cumplir con nuestra obligación. Y el versículo 7, para terminar este tema, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué nos quiere decir esta parte de la Escritura? Pagar, hermanos, a todos lo que debamos, a todos los que le debamos. Y es una enseñanza que debe estar muy clara, hermanos, porque aún en la iglesia, aún en la congregación, somos muy dados a endeudarnos y, hermanos, muchos hemos carecido en ese sentido de esta mala práctica, de ciertamente pedirle prestado dinero a alguien, y a veces se nos hace muy fácil tener esta mala práctica, es incorrecta delante del Señor, de no pagar lo que debemos. Y la Escritura nos dice, pagad a todos lo que debéis. Y es algo que debe estar más que enraizado en nuestra mente. A veces por alguna necesidad, bueno, habrá que recurrir a un préstamo o a que alguien nos haga el favor de darnos algo, ¿no? Pero hermanos, así como nosotros, una persona confía en nosotros para la restitución de ese dinero, es necesario que cumplamos con esa obligación. Es necesario que cumplamos con esa responsabilidad que tiene que ver con estar a mano con todas las personas. Pagar a todos los que le debemos, lo que le debamos. Al que tributo, tributo, hermanos. Si tenemos una deuda con los impuestos, o en este caso con la Hacienda, vayamos y paguemos Hacienda, hermanos. Es incorrecto. A veces esas prácticas, a veces hay formas legales o ilegales, por decirlo de alguna forma, donde pues a veces existe la evasión de impuestos. Esta práctica de la evasión de impuestos, esta situación en la cual a través de ciertas artimañas podemos lograr que no declaremos todo lo que ganamos y gastamos, es incorrecta delante del Señor. Debemos aprender, hermanos, de que pues debemos estar claros en cuestión a nuestro gobierno y declarar correctamente y
de una forma transparente todo lo que sea nuestra obligación. Al que tributo, pues tributo. Al que impuesto, como lo vimos acá, impuesto, hermanos. Eso lo vimos hace apenas unos meses, o quizá ya un año, ¿verdad? Cuando veíamos que pues mucha gente estaba descontento. No es que todos querramos pagar cada día más, pero había un descontento, hermanos, por el precio elevado de la gasolina hace un tiempo. Y mucha gente, y seguramente incluido hasta creyentes, hermanos, o gente que se dice creyente, recurrían a la práctica de la compra de la gasolina ilegal, de la gasolina robada. Y de esa forma, bueno, se ahorraban pagar ese impuesto elevado a la gasolina. Hermano, esto no es correcto, esto no está bien. O comprar algo por ahí que sepamos que es robado. Hermanos, esto no está bien. Esto es ir en contra de la ley. Esto es afectar a alguien que invirtió su capital en algo y bueno, de una forma incorrecta fue despojado de lo suyo y ahora otras personas disfrutan del esfuerzo de su trabajo. Esto es incorrecto, hermanos. Que compremos algo que sabemos que es robado, que compremos gasolina que no es de buena procedencia. Hermanos, debemos aprender a comportarnos de una forma correcta y a acatar las órdenes que se nos dan a través de la ley. Al que respeto, hermanos, dar respeto. Significa que debemos tener esa parte de nosotros que tenga un buen trato por la autoridad, por los que cobran impuestos, por todos aquellos que ejercen algo del gobierno, sincero hacia toda autoridad que pueda de alguna forma venir hacia nosotros. Y pagar también, aquí, es importante que paguemos honra con honra, tenerlos a ellos que están en esos puestos en una alta estima. En una alta estima, ¿no? A veces esto se refiere, hermanos, a la forma en la cual nos expresamos hacia ellos, ¿no? Como servidores públicos, ¿no? Como ladrones, como rateros, como aprovechados. No, hermanos, eso no debe estar en nuestro vocabulario. Eso debe ser frenado por la palabra del Señor en nosotros. Que nuestro comportamiento hacia aquellas personas debe ser respetuoso y dándoles honra por el puesto que ocupan. Yo no sé cuánto de lo que hemos estado hablando durante este tiempo, en este video, le haya podido entrar en su mente. Pero vivimos un tiempo, hermanos, donde es polémico y difícil, ¿no? Y sin entrar mucho en ese mundo, hermanos, porque no es mi objetivo, vivimos en una situación donde, por ejemplo, actualmente en Estados Unidos hay una revuelta en todo el país por la muerte de una persona de color. Y eso que sucedió, ese asesinato hacia esa persona, es algo malo, es algo incorrecto, por lo cual las personas que ejercieron ese mal acto, pues tienen que pagar, deben pagar con prisión o de acuerdo al marco de la ley, bueno, pagar lo que la ley diga. Pero es increíble, hermanos, cómo el mundo entero se vuelca, o una nación se vuelca, hermanos, al saqueo, a la destrucción, al irrespeto a la ley. Y aún en nuestro país hemos vivido momentos donde ha habido saqueos, donde ha habido robos, donde la gente sale en ira y no solamente en enojo, sino aún en conveniencia como tal, a afectar el patrimonio de otros y aún también a hacerle daño a las autoridades. Vivimos tiempos donde el respeto a la autoridad no es de lo que se goza hoy en día. Pero si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, la palabra del Señor hoy te habla a ti en este momento y te dice, sométete tú, hijo de Dios o hija de Dios, a la autoridad que está por encima de ti. Es increíble cómo hoy en día la falta de respeto a la autoridad es lo de hoy. A veces existe desde casa la falta de respeto hacia las autoridades más cercanas como padre y madre. Y eso es un aprendizaje para que cuando se sale, se le falta el respeto al maestro, a la maestra, y más arriba todavía después, conforme se va creciendo, a la autoridad, a un policía, a un tránsito,
a un presidente, a un gobernante. Hermanos, no son seres perfectos los gobernantes, nuestros servidores públicos, y de eso no hemos hablado hoy. Son en muchas ocasiones personas que se equivocan y a veces hacen maldad. Pero debemos aprender a que usted y yo debemos transitar bajo el marco de la ley. Debemos aprender a que nuestro comportamiento debe estar basado en cuestión a lo que dictan las leyes. Que si sé que me pasé sé que me pasé un alto y que me tienen que poner una infracción, debo acatar la infracción y debo recibir la infracción. Pero en muchos casos la actitud de muchos y aún creyentes es, pues nos arreglamos y no hay necesidad de llegar a la infracción y bajo del agua y debajo del agua, pues existe lo que normalmente se le conoce como soborno o mordida, ¿no? Eso no debe suceder. Si infringimos la ley, si por alguna situación equivocamos y erramos, hermanos, debemos aprender a aceptar en este sentido lo que la ley dicta hacia nuestras vidas. No salirnos por lo fácil ni lo tangente, sino aprender a que debemos respetar y someternos a la autoridad. Eso es lo que corresponde a nosotros como hijos de Dios. Y ahí, hermano, viene esta reflexión final hacia usted. Yo no sé cuántos de nosotros estemos a favor o en contra del gobierno que hoy tenemos en nuestro país o en el país que tú vivas. Y aún de los gobiernos anteriores que hemos tenido, que pudiéramos hablar, ciertamente no han sido buenos. Si habláramos de una forma de generalizar. Hermanos, independientemente de cuál sea tu opinión política, de cuál sea tu preferencia en cuestión a un color u otro, la Biblia es clara y nos dice que debemos someternos a la autoridad, que debemos actuar correctamente y darle respeto a aquellos que están encima de nosotros. Aún a pesar del gobierno, ya sea que existan reyes, que existan presidentes, ya sea que existan de alguna forma dictadores, hermanos, aún a pesar de eso, y aún en los momentos y en los gobiernos más duros y más difíciles, como lo ha experimentado la iglesia primitiva, como lo han experimentado hermanos que han vivido bajo un gobierno socialista, debe existir respeto hacia la autoridad, porque eso es la forma en la cual la palabra del Señor nos manda a que nos comportemos. No nos dice que si el presidente es bueno, entonces sométete, hermanos. A pesar de lo difícil que pueda ser un gobierno, nosotros estamos llamados a cumplir con nuestras obligaciones. Solamente en la excepción de que esa ley nos impida o nos haga infringir la palabra de Dios, es como estamos llamados ¿a qué? A no cumplir la ley o a no cumplir esa ley. Pero en lo demás, hermanos, debemos aprender a dar honra a nuestras autoridades, a darles respeto. Y eso, hermanos, creo que en mucho hemos fallado y debemos aprender a someternos a nuestras autoridades. Hermanos, este es el mensaje del día de hoy y esperamos que a través de lo que hoy hemos comentado, bueno, la palabra del Señor pueda llegar a lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón y hacernos cambiar, en este caso, a lo que la palabra del Señor nos dice. Nos vemos en el próximo video. Chao.